Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias Goyo por la presentación esta tan bonita. Me queda, lo he entendido casi todo, o sea que no has podido decirme nada malo. Vamos a ver, yo voy a empezar leyendo un texto, quiero que todo el mundo esté atento, porque es un texto muy divertido, forma parte de la cuarta novela que saldrá, una serie de novelas negras que tengo ya editadas dos, para salir la tercera este año y la cuarta que es esta que os voy a leer. Es una cosa del capítulo 46, es casualidad, no ha sido aposta, pero bueno, os la voy a leer, es pequeñita y me hizo reflexionar sobre el tema de las matemáticas cuando esto empezó en Bilbao, en los cursos de la UPV de verano, que me pidieron a ver si quería hacer algo sobre matemáticas y cocina. Yo les dije que ni para Dios. Entonces me insistieron durante varias semanas, al final acepté porque vi una manera de que me ayudase en mi trabajo. Y eso al final me di la razón a mí mismo y era como lo conté. Las matemáticas me ayudaron durante un año, que fue lo que tardamos en hacer un poquito esta percepción de platos a través de las matemáticas. Os leo. Me voy a bajar las gafas. A ver, listo. La cocina no es matemática pura. ¿Todavía no te has enterado?, bramó Eduardo Armendáriz a escasos centímetros del oído de uno de sus cocineros. El papel con la receta escrita para elaborar sopa ligera de guisantes y menta para 10 personas se mantenía callada encima de la mesa enfundada en un plástico transparente. El jovencísimo cocinero miró a su jefe con cara de inocencia incrédula. Solo llevaba con ellos un par de semanas. Esta es la receta para 10 personas y no es lo mismo para hacer 10 que para hacer 300. Y dice, pues solo tendría que multiplicar por 30. Balbuceó el novato. Dice, joder, que no, hostia, que no. ¿Todavía no te has enterado que tenemos 3 tipos de proporciones para la misma receta? Dice, esta receta no la he hecho nunca y eso no lo entiendo. Dice, pues muchas de las recetas que tenemos organizadas así, y esta es una de ellas. Tenemos 3 clases, para 10, para 100 y para 300. Y son diferentes, coño, diferentes. Dice, vamos a ver, para elaborar la misma receta, entonces saldrán distintas, razonó el joven. Dice, efectivamente, ironizó el jefe, porque son distintas, el resultado es siempre el mismo. Vete a buscar otra, venga, vuela. El joven cocinero se alejó con dudas. Son distintas para hacer lo mismo. No entiendo nada, pensó mientras se alejaba. Los guisantes congelados en paquetes de 1 kilo quedaron a la espera de refuerzos. Su mirada verde era esperanzadora. Este texto es una reflexión muy curiosa sobre lo que significa la suma. Esto es verdad, esto es una anécdota, pero es verdad. Nosotros tenemos 3 proporciones para hacer para 10, para hacer para 50. Para hacer para 100 y para hacer para 300, para que la misma sopa salga igual. Esto es contradictorio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es contradictorio? Yo creo que sí, depende de lo que hables. Si hablas a nivel conceptual, 1 más 2 son 3, pero 1,5 más 1,5 es igual a 3. ¿No? ¿Es lo mismo? Sí, hasta ahí sí, ¿no? Pero si cambiamos esto por nata y esto por queso, no es lo mismo 1,5 de queso y 1,5 de nata que 1 de nata y 2 de queso. Aunque el resultado sea lo mismo, ¿no? Claro, esto es porque la matemática es totalmente conceptual, que es la parte más bonita de las matemáticas, es decir, que las matemáticas es lo más cercano a la filosofía. Y por eso esa es la parte que más me gusta. Bueno, dicho esto, que no es más que una anécdota, voy a contaros un poco cuál es el comienzo de toda esta historieta. Yo trabajo en el Arzac, en el laboratorio del restaurante Arzac, desde hace ya la friolera de 26 años. Hay veces que ni me lo creo, pero es así. 26 años que llevo el laboratorio
que llevo la dirección un poco del laboratorio de investigación. A mí me gusta llamarlo más el laboratorio de innovación, porque la parte de investigación la hacemos con otras personas que son pues gente de las facultades, principalmente de la Facultad de Químicas, que se trata, pues ellos nos ayudan a que no matemos a nadie, y la parte más, bueno, digamos la parte más divertida, que es la parte de la ingeniería, que la llevamos con el Tecnun de allí, de la Universidad de la zona de la Antigua, allí en Donosti, y entre ellos dos son los que nos ayudan en la parte más científica para investigar, ¿no? Hay algunas de las cosas que luego vais a ver aquí sí han salido gracias a la ayuda de esas dos universidades, ¿no? Entonces, nosotros la parte de innovación pues es muy sencilla. Nosotros lo que hacemos es la parte más, no fácil, no es fácil, digamos, la parte en la que necesitamos menos conocimientos. Para innovar no hace falta excesivo conocimiento. Cualquiera puede innovar. Cualquiera, es una cuestión exclusivamente de voluntad. Es una cuestión volitiva totalmente. Me interesa más cuanto más sepas, por una sencilla razón, porque voy a ir un poquito más rápido, pero en realidad tampoco es así, porque una persona que no tiene ni idea de cocina me puede ayudar tanto o más que una persona que sepa mucho más. Simplemente ahorraremos un poquito de tiempo, pero muchas de las buenas ideas que han salido del laboratorio han salido de gente que tenía 20 años y que se le presupone que no sabía hacer nada, que no sabía no solamente ni freír un huevo, sino que no sabía ni lo que era un huevo. Entonces, esa es la parte, digamos, más divertida y más, no sé, yo creo que es la más atractiva, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que vamos a intentar descubrir. Esto puede ser así como muy majestático, pero no, descubrir anécdotas, porque nosotros no curamos el cáncer. Nosotros lo que hacemos es divertir. Tenemos la parte lúdica, que es la parte más importante del laboratorio, porque lo que tenemos que hacer es platos nuevos para el restaurante. No tenemos que verificar leyes extrañas, no, simplemente divertir. Y esto es la parte probablemente más curiosa. Cuando a mí me dijeron cómo desarrollaríamos conceptos matemáticos para poder trabajar, yo al principio les dije que no, como os he dicho antes, pero luego recapacité y vi que podíamos sacar algo en claro partiendo de que el equipo de trabajo de nuestro restaurante se pusiera en clave matemática. Y esto al principio a mí, ya os digo, me resultó un poco, no sé, desasosegante sería la palabra. Es decir, yo no he tenido ninguna relación, yo siempre he sido de letras, las matemáticas las he odiado, no era mal estudiante, bueno, digamos que pasaba los cursos sin más, pero las matemáticas no eran mi fuerte. Pensar en clave matemática, desde hace año y medio que estoy con este movimiento, me ha hecho ver las cosas de diferente manera. Nosotros os voy a explicar un poquito cómo hacemos nosotros, muy breve, enseguida nos metemos en materia, porque como habréis visto aquí, esto no está por casualidad. Ya os lo iré explicando. Os voy a enseñar cómo trabajamos nosotros con... A ver, ¿cómo se ponía esto? Hay que darle por aquí, no, más a la derecha. Aquí, no, espera, esto es. ¿Quieres enseñar la transparencia solo? Sí, esto es. No, si tico aquí encima, no. Es que este me lo han puesto nuevo. Ah, aquí está, este es, ¿no? Presentación, ya está. Quiricua. Ahí va. Bueno, esto cuando empiezan los chavales a venir, yo les enseño esta rueda que es me dicen, la metodología, esto es creatividad en gastronomía. Mentira, no es creatividad, es verdad a medias. No es en gastronomía, es en todo. Esto es el mismo esquema, se utiliza para hacer un avión, que para hacer un plato, que para hacer un piano, que para hacer una casa. Es lo mismo que para diseñar esta silla, es lo mismo.
Está dividido en cuatro partes, y empieza desde el lado izquierdo arriba, que pone observación, luego pasa a idear, crear, experimentar y trasladar a la experiencia. Esto es un esquema de trabajo, digamos, para que los chavales puedan reconocer qué es lo que cómo están ellos trabajando para innovar. La parte más digamos, fundamental es la observación. Yo les suelo decir que la metodología no existe para crear, y en caso de que existiera tendríamos que destruirla. ¿Por qué? Porque nos saldría siempre lo mismo. Si nosotros tenemos una metodología para crear, no nos va a salir nada divertido, no nos va a salir nada distinto, nos va a salir siempre lo mismo. De esta manera, lo que pretendo con mis alumnos es que se den cuenta de cuál es el proceso para llegar a una idea. Es decir, observo. Lo primero es la observación. La observación es la clave de todo. Nosotros somos conscientes de muchas cosas que pasan delante de nuestras narices y no nos damos cuenta. ¿Cuál es la diferencia en una mente creativa? Nosotros somos capaces de ver aquí mil imágenes, y aquí de todos vosotros habrá habido una persona o dos que haya visto algo que los demás no hayan visto, que dé origen a una idea. Esa es la observación, ver lo que los demás no ven, porque nosotros tenemos estímulos desde que nos levantamos, pero tampoco es verdad, porque mientras estamos soñando también tenemos estímulos, aunque no seamos conscientes de ellos y no podamos recordarlos. Pero nosotros, desde que nos levantamos, el desayuno, la televisión, los libros que leemos, los viajes que hacemos, las personas con las que nos relacionamos, los hobbies que tenemos, todo nos está dando información. En nuestra mente está el poder procesar esa información y que sea lo suficientemente rica para que se nos quede en un momento en nuestra memoria, y eso pueda dar lugar a una idea, que sería el siguiente paso. Ese es el paso más cabrón, el de idear y crear. Esa es probablemente la rueda por donde más veces, el sitio por donde la rueda se pincha más veces, la parte de idear, porque esa es la chispa. Es decir, yo he observado y he llegado a una idea. ¿Por qué? Porque la observación me ha hecho recordar que esta silla puede tener una forma en la cual nosotros podemos presentar un plato o hacer lo que nos dé la gana. Vale, esa es la parte más puñetera de todas, que es la de idear, porque luego es más mecánico, ¿no? Porque experimentar, es decir, hemos observado, hemos tenido la idea, pues ahora se trata de hacerla tangible, ¿no? Es que esta figura la vamos a hacer con chocolate, sí, pero es que si tiene que ir en caliente se nos va a derretir. Entonces habrá que hacerla en frío. En frío falla el sabor, en frío la parte de las paredes tienen que ir un poquito más gruesas porque no se van a sostener, y empezamos con los líos. Pero esa es la parte, digamos, pues más fácil de solucionar, porque dices, vamos a ir por un lado, vamos a ir por otro. Y luego al final, pues trasladar a la experiencia, que sería el usuario. Es decir, cuando yo llego con un plato, en nuestro caso con un plato, llegas ahí delante del cliente y se lo plantas delante y le dice, ¿qué le ha parecido? Y tal. Una mierda, no me ha gustado nada. Y dice, tú te quedas ahí, el camarero te viene totalmente compungido y dice, oye, no le ha gustado nada. Y ya, pero dice, no, es que además me ha dado una crítica muy constructiva, me ha dicho que era una mierda. Y le digo, pues procura intentar a ver el por qué, si era salado, no, es que era demasiado salado, es que tenía una textura asquerosa, es que tenía cualquier otra. Entonces, en la rueda estamos en la zona de usuario, en la de trasladar a la experiencia, que es muy fácil. Vuelves a la experiencia, y ya veis que las flechas van tanto para arriba como para abajo, vuelves a la experiencia, en vez de caliente lo sirves frío, el plato gana, o al revés, vuelve a ir peor, hasta que tú al final te das por satisfecho y dices, este es el plato que va a salir al comedor. Que no sale, puedes volver otra vez a la observación para tener la idea, experimentar y volver a crear. Este es el proceso, pero no es una metodología, ojo, no es una metodología.
Es simplemente ser conscientes de lo que pasa, porque si somos conscientes de lo que pasa, lo vamos a poder mejorar en todos los aspectos de la vida. Por supuesto, en el trabajo, claro, porque estamos centrados en el trabajo, pero siempre es lo mismo. Tú observas ideas, experimentas y obtienes ese feedback tan necesario muchas veces bueno, pues eso, que en muchas ocasiones pues te hace creer en ti mismo o te hace derrumbarte. Siempre para crear tienes que creer en ti mismo, esto es clave. Esto se lo digo a mis alumnos, a los 2 o 3 que tengo seleccionados ahí en el laboratorio, le digo, tenéis que creer en vosotros mismos, siempre. Aunque ser críticos, por supuesto que hay que ser críticos, pero tenéis que creer en vosotros mismos. Yo haré mierdas, vale, pero son mías y creo en ellas y estoy convencido de que son como deben ser desde mi punto de vista, ¿no? Es fundamental creer en ti mismo. Bueno, no nos vamos a enrollar mucho. Esto pasó con la petición que me hicieron de hacer unas cuestiones de matemáticas. Yo con las matemáticas ya he dicho antes que he sido una cosa horrorosa. La primera vez, yo creo que empezamos yo creo que por la parte más difícil. ¿Os acordáis vosotros de las regletas? Esas como palos de madera que estaban del 10 al 1. El 1 era así chiquitín, el 2 era el doble, hasta que era una regleta así como un boli, y entonces tú para hacer sumas y restas, pues te ponías la regleta, la del 10, y encima ponías la del 4 y decías 10, 4, pues ¿cuántos quedan? Esto era una resta maravillosa. Entonces ponías una regleta de 6, encajaba y decías, coño, esto funciona. Claro, eso fue al principio. Eso fue una de las cosas por las cuales me hizo un poquito animarme con el tema de las matemáticas. Pero luego vinieron los quebrados. Bueno, los quebrados eran fáciles. Bueno, es un medio más un medio. Esto era fácil. Porque luego vinieron los logaritmos. Los logaritmos también eran fáciles, porque luego ibas a la tabla, mirabas la tabla, bueno, era una cosa bastante... Ya la cosa empezó a torcerse con el tema de las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas, aquello era un poquito más complicado, pero bueno, yo me acuerdo que donde ya me perdí totalmente fue en las diferenciales, en las integrales. Aquello me superaba, y me sigue superando. Quiero decir que eso no ha cambiado. Pero después de todo esto, hicimos el primer experimento que hicimos en el laboratorio fue con las regletas, pero fue un desastre. Fue un desastre porque empezamos a hacer regletas de salsa de tomate. Entonces poníamos regletas de 2 y de 3 para proporcionar el sabor, y entonces probábamos la regleta de tomate con una regleta que era de una esencia de pimienta, con otra que era sal a un porcentaje concreto, gelificadas. Aquello era espantoso, o sea, aquello no funcionaba para atrás. Entonces, después de ver todo eso, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a ir a algo más sencillo, ¿no? Algo que fue el primer origen del plato, que fue que salió por casualidad, porque yo creo que fue el plato, que ha dado origen, lo voy a enseñar ahora, que dio origen al plato de los fractales, ¿no? Fractales que yo hasta hace no mucho pues tampoco sabía lo que eran, ¿no? Figuras geométricas cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Y digo yo, pero esto es matemáticas. Y dice, sí, lo decía el señor Mandelbrot, que era el inventor, bueno, yo creo que el inventor no, el descubridor de este movimiento de los fractales. Os voy a enseñar porque parte del comienzo que nos hizo ponernos muy contentos con el tema de las matemáticas fue con los fractales. Os voy a enseñar, ¿vale? Un segundo. Yo no voy a decir nada y luego lo comentamos, ¿vale?
Esto que habéis visto aquí dio origen a un trabajo de fin de carrera de la Universidad de Químicas que demostró esta reacción, que es muy curiosa, y que, bueno, le dieron sobresaliente cum laude, bueno, una cosa muy interesante. Y bueno, cuando lo pillamos solamente había una referencia de un matemático noruego que había hecho una cosa parecida, pero lógicamente no se comía. Nosotros conseguimos que eso se comiera. Eso que habéis visto pasa delante del cliente en tiempo real, o sea, lo que habéis visto. Yo la he traído aquí. Necesito un voluntario. Un voluntario, así me gusta. Un segundo voluntario. Un segundo voluntario o voluntaria. Bueno, voluntario ya sabéis que es el neutro, o sea que incluye a todos, todas. Necesitaré un cuchillo. No te preocupes. Un cuchillo sí tendremos por algún lado, o unas tijeras, ¿no? Vale. Yo he traído esto para ver. Ha habido alguna segunda persona, sí vendrá, ¿no? A ver cómo es esto, ¿no? Una tercera también, ¿no? Gracias. Lo voy a hacer porque hubo una vez que me quedé un poco mosca porque me dijo una persona, no, esto lo he hecho yo la prueba en casa y no sale. Y le he dicho, no, sí sale, no te preocupes que sí va a salir. Bueno, yo he traído aquí, porque lo he hecho esta mañana, lo hemos hecho esta mañana en el laboratorio. Este es un plato que lo hacemos en el... Ahí. La he traído. ¿Tenía yo? Ah, sí, vale. Espera un momentito. Voy a abrirlo. Bueno. Bueno, ahora vamos a batirlo un poquito. No, estaba diciendo que vamos a batirlo con esta, ¿cómo se llama? Con esta varilla que tenemos aquí. Esto es una, lo que más me gustó de este asunto es que esto pudiera estar rico, porque claro, generalmente cuando tú haces pruebas de estas cosas, las cosas no están ricas. Entonces, que esto pudiera estar rico era una cosa que nos llamaba muchísimo la atención y que joder, claro, al fin y al cabo es nuestro... Los aviones se trata de que no se caigan, ¿no? Vale, bien. Nosotros que son cocineros, ¿no? Que las cosas estén buenas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir poniendo... por eso... Tenía por aquí un botecito... Ahí está. Sí, vale. Me he traído dos. Sí. Vamos a ir haciendo aquí. Bueno, vamos a poner esto. Esto que estáis viendo, ahí va. Bueno, esto es una mezcla. Es una hidromiel. Yo creo que es más antiguo que la isla. Aquí lo único que hemos hecho ha sido utilizar un azúcar que es un poquito más viscoso. Más viscoso es el xilitol, pero que nadie se llame a engaño, porque el xilitol es un azúcar muy antiguo. Que además hay una anécdota con el xilitol, que puede parecer que es un azúcar de laboratorio y tal, no, nada más lejos, es el azúcar que se saca del abedul. Y el típico ese de los chicles, chicles con xilitol. Y esto se descubrió de una manera muy casual, porque se vio que durante la guerra un
estudio que se hizo después, en Noruega había unos casos de caries muy inferiores a la media general, ¿no? Y se vio que no llegaba azúcar allí y entonces la gente tiraba del xilitol. Resulta que el xilitol es un azúcar que la bacteria de la caries no le gusta nada. Entonces termina sin encontrar alimento y entonces muere bastante antes. Entonces los casos de caries eran bastante menores. Esto es el xilitol, es un azúcar, el azúcar de un alcohol de azúcar concretamente. Vale. Eso por un lado, xilitol, agua, anís. Y aquí el Dactylophus coccus, que bueno, que antiguamente es un parásito de los cactus, eso es, de los cactus, de los nopales, y se aplasta y el abdomen está totalmente rojo y bueno, y es una cosa donde lo he disuelto puede ser agua o alcohol, ¿vale? Bueno, vamos a ver si esto funciona, esperemos que sí. Esto se hacía así delante del cliente y la camarera le echaba parte del venga, ven para aquí. Yo te voy a echar en uno y tú echas en otro, ¿vale? Si estuviera caliente, iría más rápido. Hace como figuras fractales. Sí, forma un fractal. Este fue el primer invento que se hizo después de habernos propuesto hacer el trabajo sobre matemáticas. Pensamiento de matemáticas. ¿Ya ves cómo están saliendo? Si estuviera caliente, si esto le diésemos un golpe de microondas, iría bastante más rápido. Si queréis probar, hay que echar una gota justo en la parte del medio. Harto. Venga. En la parte del medio ya ves cómo va formándose, todo eso. Ahí y lo más cercano a la propia. Tira todo. Bueno, a ti te ha salido mejor, esto suele ser la suerte de los novatos. Si queréis ir probando, que esto no estaba previsto hacerlo, se me ha ocurrido esta mañana y digo yo, pues mira, lo van a ver. Es una pena que la gente no lo vea, ¿no? Bueno, lo ha visto ahí en directo, Tírate, todo. Fíjate, aquí ya está formado, que es más o menos lo que tarda. Nosotros lo llevábamos caliente y se formaba. Bueno, esto es el primer digamos, éxito que tuvimos cuando trabajamos con los fractales. Conseguimos también un fractal sólido. Este es un fractal líquido, sí, pero ahora lo más. Hola. Así. Ahora lo más divertido es que puedes coger una cuchara y lo puedes probar. Claro. No hay cuchara. Sí, hay cuchara. Una tiene que haber. Mira, fíjate cómo ha quedado ya, qué bonito cuando se ha logrado abrir totalmente. ¿Hay que mezclar? Sí, así. Pero te van a salir toques de anís, etcétera. Esto tenía tanta importancia que al final se dio la salsa aparte y lo que habéis visto ahí, que era un pastelito a base de una tarta de limón congelada y bañada, que la salsa la dábamos aparte, hacíamos el show y lo demás podías probar el pastel con esta salsa. ¿Vale? Venga, que tenemos todavía muchas cosas que hacer.
No, ya no. Ahí va. Vale. Bueno, lo que hicimos a continuación fue intentar hacer un plato en el que fuese una ecuación que es la siguiente. Tú, el estímulo que le das a los chavales, bueno, yo le llamo chavales, pero es que son chavales de 20 años lo que tengo a mi cargo, entonces son chavales, voy a seguir llamando chavales, ¿no? El estímulo que le das en la fase, acordaros de la observación, es esto, un medio. Y me dicen, ya, pero ¿con eso qué hacemos? Y digo, no sé, yo qué sé, hacer lo que os dé la gana. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es un medio. Y me dice, ya, pero un medio es la mitad de algo. Y le digo, sí, efectivamente es la mitad de uno, suele ser. Y me dice, al principio, me acuerdo que el primer día con el tema de las matemáticas estaban un poquito como de uñas, pero al final no querían hacer otra cosa. Yo os voy a enseñar ahora el vídeo que sacaron partiendo de este estímulo, un medio. Ellos me lo razonaron y yo tuve que decir que sí, que era verdad, el estímulo había funcionado, era el del ladrillo, ¿no? Era el del ladrillo, era un medio, sí, era un medio, perfectamente. La idea había funcionado. Fijaros de dónde había salido, de qué cosa más pequeña había salido el vídeo este que habéis visto. Luego, nos lo curramos, claro, porque se trataba de hacer una mousse que estuviera cremosa, que pudiéramos congelar, que en congelado estuviera muy duro, no podíamos subir mucho el azúcar, porque si no, no congela, ya sabéis que el nivel de azúcar influye directamente con los grados que necesitas para que esto tenga la suficiente dureza para hacerlo, etcétera, ¿no? Pero había funcionado, era un medio, era así de sencillo. Porque el que hicimos a continuación fue, yo creo que más divertido, porque en realidad fue una segunda parte del
un medio. Es decir, ¿podemos llevar un medio hasta el infinito? Y dice, sí, 1 divides entre 2. Eso lo divides entre 2, eso entre 2, eso entre 2, eso entre 2. Salió un plato muy bonito, un poco más complejo que este, pero yo creo que igual de divertido. No os lo perdáis, ¿eh? Fijaros, aquí es el mismo esquema en realidad que el anterior. Lo que he hecho ha sido simplemente un caramelo un poquito concreto, pues se sube a 133 grados con un poquito de glucosa y tal, pero en realidad el principio era divide algo infinitamente. Y fíjate lo que ha salido, pues salen unos pelos que luego se dejan secar, son dulces. Lo estoy trabajando sobre una harina de arroz glutinoso, que es una especie de almidón, no es una harina, es un almidón, que lo puedo saborizar, puedo hacer muchas cosas, y acompañaba a un maíz. ¿Habéis visto? Sí, que era maíz, ¿no? ¿Era maíz o no era maíz? Parecido a maíz. Parecía maíz, pues no era maíz, era foie. Era foie que además la habíamos pintado con un poquito de la grasilla del propio foie, entonces claro, quedaba más amarillo, quedaba perfecto, ¿no? Era una combinación entre el dulce y el graso del foie que quedaba fantástico.
Así nos salió uno más, nos salió un plato más después de un año de trabajo, nos salió un plato más dedicado a las matemáticas que no tenía nada que ver ni con un medio ni con nada. Uno de los alumnos dijo que a él las matemáticas siempre las había asociado con la palabra perfección. A mí esa palabra me horroriza porque yo creo que la perfección, hay muchos cocineros que hablan, no, es que nos tenemos que acercar a la perfección y tal. Javi, es que esto me pone los pelos como escarpias. Yo creo que es la antítesis. El plato que ellos originaron partiendo de la supuesta perfección era totalmente el polo opuesto, es decir, conseguir algo que cada vez que lo haces va a salir distinto, es decir, lo más alejado a la perfección. Esto se lo cuentas a los japoneses y no te lo creen. Os lo digo porque me ha pasado, quiero decir, y digo, no, quiero todos los triángulos, y te empiezan ellos a hacer los triángulos así y están, o sea, es que parecen fotocopias. Y digo, no, es que a mí no me importa que uno tenga una esquina más larga y tal, y me miraban así como diciendo, ¿no te importa? Digo, no, es que prefiero. Y al principio, pero es lo que más nos costó. Este plato que os voy a enseñar ahora está hecho con nitrógeno líquido. Y lo que conseguimos es que no haya dos piedras iguales. Hacemos piedras con nitrógeno y conseguimos esa cuestión tan alejada de la matemática que muchos asocian a la perfección. Yo no asocio a la perfección la matemática, pero mis alumnos sí, ante lo cual, bueno, pues yo les dejé hacer. Os voy a echar el vídeo. Es un postre, también es la parte más divertida. Los postres siempre son lo más gracioso. Abajo había una arena de sésamo y los bombones, estos bombones imperfectos, eran un zumo de fruta a la pasión, levemente ligado con algo de Santana,
y el exterior era un chocolate con leche muy diluido en algo de manteca. Pero básicamente era chocolate con leche. Bueno, en medio de, ya has visto que hemos avanzado bastante desde junio, que fue la última vez que hablamos de matemáticas. En ese momento lo hemos cortado, ya estamos en otro concepto, estamos en el concepto de trabajo de 3D, que también es un poco matemático, pero bueno, es bastante más cercano a la ingeniería que a la filosofía de la matemática. Yo os voy a enseñar un último vídeo, porque creo que también es muy divertido. Si alguien quiere ver, lo voy a pasar aquí. Este es el trabajo que al final salió el alumno del Culinari que estaba haciendo el trabajo sobre matemáticas, que generó un precioso sobre cómo aplicar las matemáticas a la cocina. Son cerca de 150 folios, como tú comprenderás, pues nada, para que si alguien tiene interés en echarle un vistazo, me lo tenéis que devolver, solo tengo ese ejemplar. Yo os voy a enseñar el único trabajo que hicimos anterior a este, que fue con un matemático en Hannover, con el departamento de Philips, es un departamento de diseño de Philips que se dedica a investigar tendencias. Trabajan allí pues un matemático, que era con el que hicimos el trabajo, varios ingenieros, médicos, biólogos, hay un psicólogo, bueno, los meten ahí todos en una especie de cuarto y si no se matan pues sacan unas ideas geniales. Esto con la crisis se cortó bastante, pero ahora lo han vuelto a trabajar. El vídeo que os voy a enseñar es un trabajo sobre la cerámica aplicada a los platos, y el matemático diseñaba lo que era el grosor exacto de los platos para que pudieran ser translúcidos. Son 3 platos muy curiosos. Nosotros los hemos Tú sabes lo que es el resplandor. Te enteras, chavalín. Tienes que hacer un esfuerzo. Piensa. Pues, céntrate. El resplandor es el nuevo diseño de plato de Arzac y Philips Design. Y la verdad es algo alucinante, Doc.
Bueno, este fue un trabajo muy bonito. No es fácil encontrar a un departamento de diseño como Philips que te diga qué hacemos. Tenemos aquí 8 tíos preparados para ayudaros en vuestras locuras. Esto ya pasó, esto ya hicimos hace unos 3 años o así. Y bueno, en este momento también estamos preparando algo, pero bueno, ya os he comentado que es a través del 3D y tal. No sé lo que saldrá, pero bueno, estamos convencidos que algo saldrá. Bueno, ya no me queda mucho más. Si queréis, tenéis alguna pregunta o algo sobre lo que habéis visto. Estos 3 platos que hemos visto ahora, uno era el primero que se ha visto, reaccionaba mediante dos hilos de pintura de oro que interconectaba el caldo, las sales del caldo, y hacía iluminar el plato. Ese es el primero que habéis visto. El segundo, que era el de la piedra Prómez, la única piedra que flota. El segundo era el del tótem, que reaccionaba con el peso de los productos que ibas poniendo encima. Entonces era cuando se iluminaba. Y el tercero, que reaccionaba a través del calor, es decir, cuando hemos puesto el corzo que estaba caliente y la salsa que estaba caliente, era cuando el plato reaccionaba. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Si tenéis alguna pregunta de cocina o más bien de cocina que de matemáticas, pero yo últimamente soy muy insensato, no, de toda la vida he sido insensato, o sea que yo os contestaré si puedo. Bueno, entre este barullo, la química, ¿cómo es? La química es básica, la química es fundamental. Para no envenenar a la gente, claro. O sea, esa es la primera, eso ya lo hemos dicho, que el químico, que es el catedrático de químicas de allí, o sea, quiere decir que no es cualquiera, nos aconseja en todos los productos a usar. Cuando empezamos a trabajar con el nitrógeno, pues ellos tenían acceso a nitrógeno, tenían acceso a hornos al vacío, e incluso además, como el catedrático Jean Coiruin es una persona muy gourmet, pues nos ayudaba, pero de 1000 amores, ¿no? Juan Mari le pagaba en comidas y entonces todos felices. Le aprobaba. No, teníamos acceso a cosas que en ese momento, hace 10 años, pues no teníamos, ¿no? Como el CO2 o pues eso, los nitrógenos, hornos al vacío, destiladoras, runners, todo ¿no? Pero esto es normal, quiero decir, nadie se tiene por qué asustar. La comida no va a salir peor por eso, no va a salir peor por eso. Todos evolucionamos y la cocina no puede ser de otra manera. Quiero decir, la medicina, antes, para operarte al corazón, pues igual tenían que abrirte en canal. Ahora te abren así un cachito. ¿Por qué? Pues porque ha habido una serie de aparatos que hacen que tú tengas una mejoría en eso. En la cocina pasa lo mismo. En la cocina, pues nosotros antes era muy difícil conseguir bajar la temperatura. Calentar un producto es muy fácil, enfriarlo era muy difícil. Ahora con el nitrógeno, si necesitamos enfriar algo, lo podemos hacer con relativa facilidad, pero dejarlo ultra congelado a cerca de 196 grados bajo cero. Entonces, bueno, todas esas cosas nos ayudan. Tú cuando, al fin y al cabo, tú lo que has visto antes en el muro, por ejemplo, ¿no? ¿He sido yo? Yo he sido, ¿no? Espero que no. Lo que has visto antes en el muro ha sido ultra congelado. Nosotros lo hemos... Se ha ido usted. ¿Se ha ido? Bueno, es igual. Nosotros hemos conseguido que eso pudiera estar muy ultra congelado, a pesar de que tuviera un nivel de azúcar un pelín más alto, para luego poder sellarlo, ¿no? Es decir, que son cosas que tú, a nivel de usuario, nada, tú coges, te comes una mousse que está maravillosa, muy esponjosa y tal, nada más. Pero detrás hay mucha más tecnología de la que aparenta en un primer momento. ¿Okay? Pero la química, sí, todos somos química, todos somos. El propio cuerpo es química, ¿no? Y el veneno está en la dosis, ¿no? Sí, el veneno está en la dosis, pero llevado hasta extremos. Nosotros hemos estado muchas veces, por nuestro trabajo vamos bastante a Japón, y en Japón, con el tema del fugu, ya sabéis que hay momentos en que tú puedes comer el hígado del bicho que debe ser extremadamente maravilloso,
es un pez venenoso, el pez globo, el fugu este. Entonces hay lo que llaman ellos unidades ratón. Entonces son unidades como del tamaño de una lenteja, un poquito más grande, que tú puedes tomar 2. Si tú pesas 80 kilos, puedes tomar 2. Si pesas tanto, puedes tomar pues 1,5 y tal. Entonces debe ser tan... Yo eso no lo he probado el fugu, incluso las huevas del fugu, la carne del fugu y tal. Pero el hígado no, el hígado es letal. El hígado es letal. Como te pases de esto, estás muerto, vamos. Entonces la anécdota que cuentan ellos es que muere mucha gente intentando calibrar esas cosas y tal. Y hay una anécdota que un famoso cantante japonés se murió en una pequeña comida que hicieron dando los trozos de hígado. ¿Por qué? Porque se comió los trozos de hígado que estaban a su derecha y a su izquierda, cuando en realidad solo podía haberse comido el que le habían puesto en el plato. No, entonces eso venía un poco a colación de la química sobre las proporciones y sobre el veneno, las dosis del veneno, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Yo me gustaría preguntarle, lo que hemos visto, ¿qué tiene ahí que ver la ingeniería? La ingeniería, en estos platos que concretamente ha habido más el tema matemático que la ingeniería. Pero la ingeniería sobre todo nos ayudan a diseñar platos. Lo que has visto en el último es bastante más de ingeniería, por ejemplo, que de matemáticas, que es diseñar los platos, diseñar la forma de los platos. La primera vez que empezamos a trabajar con el Tecnun de allí de Donosti, le planteamos un diseño que fuese una cucharilla que fuera transparente y que la salsa fuera por dentro de la cucharilla, de tal manera que tú pudieras cargar por aquí un caldo. Ahí tuvimos que hablar con el departamento de mecánica de fluidos para dar la densidad exacta para que cuando tú torcieses tú pudieras comer. Aquí iba una cabeza de salmonete frita o un lomito y tal, entonces tú te comías, claro, era transparente y ya estabas viendo la cuchara que era verde, entonces te comías y volcabas y te caía para el interior la salsa. Ahí, por ejemplo, los ingenieros, que además estas cosas les viene, bueno, o sea, yo me acuerdo que cada vez que vamos allí pues se reúnen todos porque es muy divertido todas estas cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fue donde más jugó. Todo lo que hemos enseñado aquí está un poco enfocado al tema de las matemáticas, pero ingeniería también es un poco abarca todo, porque también tienes que hablar con gente para que te haga, no sé si os habéis fijado, para hacer la forma de los ladrillos, claro, pues todo eso pues al final es un ingeniero. Son cosas menores, ¿no? Claro. El de la cucharilla no era tan menor, porque no hicieron una ni dos, hicieron por lo menos media docena hasta que pillaron el truquillo. Oye, Xavier, una cosa, ¿cómo te queda en todo este mundo de evolución de la cocina tradicional que hacen las amas de casa? No, es que esa es la base, esos son los cimientos. Si tú a este edificio tan maravilloso, por cierto, le quitas los cimientos, se cae. La cocina tradicional, en el día a día, hombre, esto es diversión, cuestión lúdica, pero sí te diré que cuando vengas al restaurante, iba a decir a mi restaurante, no, yo soy un empleado, cuando vengas a la casa vas a disfrutar y vas a ver que hay un trabajo de muchísima gente detrás para que todo lo que te comas sea divertido, pero cuando tú te lo lleves a la boca, ojo, que esté rico, porque si no, no vale de nada. Si todo lo que habéis visto ahí no está bueno con mayúsculas, no sirve de nada, porque al final lo que te quedas es con el sabor. Siempre es así. Tú, el primer sentido que lo ves, lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes... cualquier cosa, y al final, ¿qué es? Al final es probar, y eso es lo que te tiene que llenar, y que te tiene que llenar no físicamente, sino aquí, es decir, que tengas memoria gastronómica, la famosa memoria gastronómica, que es la que desarrolla todo el mundo en los primeros 15 años de vida, que es la que te da la MA, y esa es la que probablemente compartes con mucha gente de tu propia cercanía, esa memoria gastronómica. En cuanto toques esa memoria gastronómica, ese plato te va a gustar. Ahí había chocolate, ahí había también
en lo que os hemos enseñado, por ejemplo, foie, ¿no? que puede ser también memoria gastronómica, depende, ¿no? La cuestión es que nuestra memoria gastronómica sea casi siempre la memoria de la cocina tradicional. Esa es la clave, porque de ahí es donde puedes edificar. Si tú me sabes hacer cosas, especificaciones y nitrógenos, historias, y no sabes hacer lentejas, estás en un error, porque cuando tengas que hacer una cosa sabrosa no vas a tener esa referencia. Esto es fundamental, ¿eh? Dime. Y has hablado del sabor, y habéis estudiado la percepción del sabor y la influencia que tiene el medio ambiente. Aquí, en Casa de la Mona, los huevos fritos son distintos y se han Sí, sí, bueno, quiero decir, sí y no. Nosotros intentamos que los proveedores nuestros sean lo más cercanos, el famoso kilómetro cero, intentar respetarlo al máximo, pero sí es verdad lo que estás diciendo. Tú estás diciendo dos conceptos que son distintos, es decir, uno es que pueda ser una comida como la que comían nuestras amonas, que esa sería una cuestión bastante difícil de conseguir, y te diré por qué. Tú coges una coliflor, una alcachofa de ahora y una alcachofa de hace 3 siglos, la de hace 3 siglos, imagínate que en un túnel de tiempo te la pusieran delante, no te la podrías comer. Literalmente no te la podrías comer, te resultaría amarga, fibrosa, todo lo peor. Nosotros, quiero decir, la humanidad ha ido haciendo una selección de esas frutas y verduras, y el pescado y la carne ya es distinto, porque probablemente el pescado y la carne sería lo más cercano a lo que no hemos logrado domesticar, un pez de profundidad y tal, que no hemos podido modificar ni cultivar. Es muy distinto a lo que hemos podido hacer con las frutas y las verduras, que las tenemos a mano y hemos hecho perrerías con ellas. Bueno, perrerías, pero tú ahora te puedes comer una manzana que es mucho menos ácida, que es más agradable, que es del gusto general. Estos son conceptos ya bastante más profundos. Sí es verdad que nosotros intentamos que las cosas sepan a lo que son ahora, a lo que nos puede llegar ahora, que son muy distintas de hace muchos años. Quería decir, no el mismo producto en un sitio, en otro, en el medio ambiente que te rodea. Bueno, sí. Sí. Hemos dicho, somos química y... Sí, claro. No. Lo que pasa es que siempre nosotros lo que intentamos es que nosotros cocinamos en Donosti y que las cosas sepan a Donosti. Quiere decir, esto es como cuando vas en una discoteca y oyes música y no sabes si estás en Nueva York o estás en Argentina, ¿no? Nosotros intentamos que nuestra comida sepa a Euskadi, sepa a Donosti, Eso es ¿Y que vas a ver distinto que en otro lado el mismo producto? Pues bueno, puede que sí. Ahí sería una cuestión bastante medioambiental, con una serie de parámetros que sería muy divertido trabajarlos, Podría ser perfectamente un bonito trabajo. Ok. Te he contestado, no sé si he contestado, pero es que la cuestión medioambiental generalmente está muy ceñida a dónde puedas encontrar, qué es lo que puedas encontrar, porque en este momento puedes encontrar todo en todos los lados. Tampoco es así, pero sí, muy cercano a eso. A ver, dime. ¿Y habéis conseguido la carne sin carne? Carne sin carne, bueno. La carne sin carne, sí, pero bueno, yo eso nunca lo he defendido, porque yo creo que la carne es la carne. Si tú no quieres comer carne, tienes un montón de productos. Yo respeto a los veganos, a los kosher, a todos, cada uno que haga lo que crea. Lo que a mí no me parece muy lógico es hacer carne vegana. No, será un producto de la soja, un derivado, pero no le llames carne. ¿Por qué le vas a llamar carne? ¿Y por qué, peor aún, por qué le vas a meter saborizantes que recuerden a la carne? Eso para mí es, por donde estamos, probamos al día muchas cosas de esas, que nos vienen, no, mira, hemos hecho salchichas veganas. Digo, pero ¿qué salchichas veganas? Lo que tienes que hacer es un producto maravilloso de la soja, pero ni le llames carne y menos le eches saborizantes que recuerden a carne, porque eso sí que es una guarrada. Para mí, yo eso no lo hago. En Holanda está haciendo eso. Sí, pero yo lo que he probado, y he probado muchas de esas, no hay ni una. Yo me puedo hacer
un puré de... cojo habas de soja, me hago el tofu, y con el residuo, que es el okari, me hago unas hamburguesas, las salo y están maravillosas. Hago unas hamburguesas por la forma, nada más. ¿Pero qué tiene? Nada más que el residuo de la soja. El residuo me refiero al triturado, que ya sabéis cómo se hace el tofu, se mete con agua, se pasa por una tela, se escurre, luego con el nigari se cuaja, etcétera, que es una sal, tal. Entonces con ese residuo hago unas ¿cómo se llama? Albóndigas o lo que quiero, pero que están riquísimas. Pero yo no les he metido nada para que eso sepa carne. Eso sí que es absurdo. Si quieres que sepa carne, que lo tengas chuleta. Claro. Dentro del proceso de tu trayectoria profesional, ¿qué reto destacarías que para ti haya supuesto, pues mira, oye, lo hemos logrado? Bueno, yo, como suelo decir, yo tengo 2 hijos, una novia maravillosa que está por allí, y que le tendré que invitar a cenar. Espero, ¿no? Sí, pero todos mis platos son un poco mis hijos. A todos sé cómo están hechos, en qué condiciones, cómo hemos llegado a esto. No tengo ninguno. ¿Sabes cuál es el que más me gusta? El último. El último porque es el más joven. Es el más indefenso, porque claro, cuando ya vas dices, bueno, el fractal y tal. Bueno, pues el fractal, pues claro, ya lleva un tiempo, está reconocido, ha salido en periódicos, ya está muy... El de, yo qué sé, cualquiera de la lubina con la ceniza. Pues, en cambio, el que ha nacido ahora, es el del muro, o el de la pistola que presentamos el otro día, pues que todo el mundo se daba de cruces con él, pues está triunfando y es el más jovencito, ese es el que más... De todas maneras, el reto más gordo que he hecho en mi vida, después de 17 libros de cocina, ha sido empezar a escribir novela negra. Y sobre todo, que a la gente le guste y que se venda. Eso sí, para mí ha sido con 53 años que hice la primera, ahora que ya va la cuarta, que saldrá el año que viene la cuarta, este año saldrá la tercera. Eso para mí sí ha sido un reto, porque ha sido cambiar la estructura. He logrado que los cocineros me llamen traidor. También he logrado que los escritores me llamen advenedizo, pero bueno, yo creo que ese ha sido mi mayor reto, y eso entroncarlo en la cocina y que no despiste, que ha sido... Yo cuando terminé la serie de los 4 libros dije, wow, la que me he metido y cómo he salido. Creo que he salido airoso. Bueno, veremos ahora la tercera novela que sale en septiembre, a ver si seguimos así. Las 2 primeras han gustado mucho y... No sé si tengo. Yo he venido aquí también a hablar de mi libro. Este es el mío por si acaso queréis echarle un vistazo. Este ha salido el segundo. Este ha salido ahora hace poco. Pero contestando un poco a la pregunta, ¿verdad? Yo creo que ha sido lo más, porque ha sido salir de mi comodidad, ¿no? Porque claro, en cocina tú vas allí a los congresos y tal y dices, joder, hombre, Xavi, por todos los lados, todo el mundo quiere hacerse fotos contigo. Vas a un congreso como me ha pasado, de semana literaria. Ah, ¿usted se llama? ¿Usted se llama? No, yo soy Xavi, no, pues soy cocinero. Ah, cocina, ¿nos va a preparar la cena? Bueno, pues sí, si quieres se le prepara. Entonces eso, con cierta edad, es salirte de la zona de confort y es un poco, pero bueno, yo como hace tiempo que me llamaron insensato y es verdad que lo soy, pero bueno, me lo paso bien, soy feliz, o sea que más no... Las novelas estas que están relacionadas también con la comida, sí, aunque sean negras. Sí. Le han llamado noir gastronómico, que bueno, los de Planeta me dijeron, oye, ¿qué te parece si llamamos esto al noir gastronómico? Y le dije, oye, pues no sé, me parece muy bien, ¿no? Yo estaba que se me había hecho el culo pesicola, porque que te digan de Planeta que han leído la novela y que quieren editarla, que les ha gustado, pues yo decía, joder, Dios mío. Hemos tirado arriba y le hemos dado a la paloma, sí, le hemos dado bien dada. Entonces, se trata de
de entremezclar la novela negra con el mundo de ese que tienes en la mano es el del mundo del vino, el otro es el del mundo de la cocina en restaurantes, este tercero que sale en septiembre es el mundo de la crítica gastronómica, el arte, la violencia que hemos vivido, el cuarto es el mundo del catering y tal, pero siempre intentar entroncar, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre muerte, violencia, gastronomía, muchas veces han ido unidas, ¿no? Tú para crear cocina también tienes que crear muerte en lo que está alrededor tuyo, ¿no? Es una reflexión así en voz alta. Venga, que ya os estará entrando el hambre, ¿no? Oye, esperad. ¿Sí? Y lo iba a explicar ahora. ¿Nadie sabe por qué se ha llamado matemático? De mató, de asesinar, y nos queda el mati que puede ser... Hay mucha, ¿eh? Mató. Por aquí han dicho muy bien, novela negra, muerte, mató. Pero mató también, ¿qué es? Si nos vamos a Cataluña, ¿qué es el mató? El famoso plato Meli mató. Mató es la cuajada del queso. Lo que nosotros seríamos una mamilla, pero es más espesa, ¿eh? El mató es más espeso. Pero no, tampoco es por eso, ¿eh? No, hombre, a mí, en cuanto vi el título, dije yo, matemática. Pero esto estaba mal, ¿no? ¿Esto no es una secuencia? Claro. Es mate, que también sería novela negra, matí, y aquí no sería K, aquí sería, ¿qué sería? Mató. Luego sería el matú. Claro, sería el mató. Entonces, claro, es que en realidad matemática no es una palabra absurda, no, es mató. Claro, es una secuencia. Mate, matí, mató. Era un juego, a ver si la gente estaba atenta, porque en Bilbao hicimos otra más divertida. Bueno, más divertida, ponemos cifra entre 2. Cifra dividida entre 2. Bueno, es que a mí me gustan mucho los jeroglíficos, ¿eh? Y era un plato. Esto era un plato. ¿Alguien lo adivina? Cifra dividido entre 2. ¿Qué? Un medio. ¿Un medio? Sí, pero ¿eso qué plato es? Estamos buscando un plato, ¿eh? ¿Eh? Ya has hecho antes. Ya por alguna cosa. Sí, claro. Cifra dividido entre 2 es un plato, sí, porque ¿la cifra qué es? Es un número. Y si lo dividimos entre 2, pues lo dividimos entre 2. Un mero. Bueno, ya veis en qué pasamos el tiempo, en hacer el gilipollas. Oye, yo traía, se me ha olvidado, mira, una cosa que se me había olvidado. Ya veis que nos volvió locos el tema de las políticas. Hicimos ¿cómo podríamos dividir un plato? Una de las tareas que les dimos a los chavales es que dividiesen un plato. Y empezaron, no, pero dividir, pero que la tengo que romper. Digo, que no me vuelvas loco, tú divide un plato y al cabo de una semana viene el resultado. Y uno de los chavales nos vino, claro, qué cosa más bonita. Un plato, es que no lo puedo coger porque no tengo tantas manos. Un plato que estaba dividido en 4 y que en medio ponía Arzac y que podía sacar a una mesa, cada uno por su lado, lo dividías y estos a su vez se dividían en 2. Había dividido en 4 porque ¿sabéis lo que me hizo la primera vez? Le dije yo, esto es un plato
y me dice, y le digo, divide un plato en 4. Y dice, un plato en 4. Digo, hombre, sí, ya, joder, pero sí, eso ya para eso no necesito yo. Ya, y luego ya se fueron y dijeron, es que es verdad, es que igual un plato se puede dividir así. Y digo, sí, 1, 2, 3 y 4. Y con esa idea se fueron y al cabo de una semana mirar lo que habían hecho. No hay como provocar un pequeño estímulo, lo que veíamos antes en la observación, un pequeño estímulo es capaz de crear un mundo. Un pequeño estímulo. Lo único que tenemos que tener es la mente abierta para ver lo que los demás no ven. Yo muchas veces me pasa, voy a una conferencia de cocina, que voy con más cocineros. Joder, no me suele gustar mucho, pero bueno. Y vemos a un tío que está haciendo algo y tal, y estamos los días así mirando, y de repente uno de ellos coge una libreta y apunta y a toda pastilla, la cierra, y tú le miras así como diciendo, joder, ¿qué cojones habrá visto este? Estamos todos mirando lo mismo, él ya ha visto algo. Él ya ha visto algo, ¿no? Eso es la mente innovadora, ver lo que los demás no ven. Gracias por venir. Ahora hay un lunch, yo no lo he preparado, o sea que yo me lavo las manos. Gracias por venir y...